Cuenta con una segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la misma Casa Superior de Estudios. Cuenta con significativa experiencia en la asesoría de empresas mineras y energéticas, así como a otros actores del sector, incluyendo inversionistas, entidades gubernamentales, organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional. Asimismo, el doctor Miguel Ángel tiene experiencia en el desarrollo de proyectos mineros y energéticos, incluyendo operaciones corporativas de negociación de acuerdos, ejecución de inversiones y desvalorizaciones, adquisición y financiamiento de proyectos y activos, identificación y gestión de permisos, consultoría sobre el cumplimiento de obligaciones regulatorias. El doctor Miguel Ángel Soto, asimismo, es asociado principal del área de recursos naturales, minería, ambiental, recursos híbridos y recursos naturales, energía e hidrocarburos del estudio Rubio, Leguía y Normand. El día de hoy, el doctor Soto disertará el tema titulado Competitividad de la regulación minera y propuestas de mejora. Y para su ponencia, doctor, dispondrá de 25 minutos luego de la ronda de preguntas. Su tiempo, por favor. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a compartir una breve presentación sobre la competitividad de la regulación minera en el contexto actual económico. Yo siempre, cuando he tratado de conversar acerca de estos temas, he tratado de hacer un hincapié en que la regulación, si bien es necesaria, siempre tiene que estar acorde a la economía. Y definitivamente los ciclos o los contextos económicos en los cuales estamos, definitivamente también tiene que marcar la pauta en cuanto a regulación se refiere. Entonces voy a compartir mi presentación. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Sobre la competitividad y la importancia de la minería en el Perú. Una breve reseña sobre lo que significa la minería para el Perú. Acá he puesto dos aspectos muy importantes. Uno, lo que significa las reservas, es decir, cuánto potencial geológico tiene nuestro país versus el tema productivo. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que en cuanto a reservas somos la primera jurisdicción o el primer país en reservas de plata, segundo en cobre, cuarto en plomo, quinto en zinc, séptimo en oro. Y haciendo un paralelo en cuanto a producción, somos segundo en cobre, plata y zinc, tercero en plomo, cuatro estaño y molibdeno, quinto zinc, séptimo oro. Y evidentemente tanto en reservas como en producción estos puestos son mucho más importantes si estamos a nivel de Latinoamérica. Estos son a nivel mundial. Ok, entonces definitivamente nuestro país tiene un gran componente o un gran potencial minero. Eso es algo que es innegable, pero también es una premisa a través de la cual debemos de partir en cuanto a lo que significa regulación. Ahora, hemos visto en el país que se están desarrollando una serie de nuevos proyectos, Quellaveco, que representa más de 5 billones de dólares, Mina Justa, un billón más, Toromocho la ampliación, Toquepala la ampliación. Entonces, a nivel de desarrollo de nuevas minas, pareciera que estamos bien. Esto definitivamente impacta en la economía, porque esto se traduce definitivamente en puestos de trabajo y esta es una cadena que se reproduce exponencialmente. Pero, ¿qué es lo que se está sucediendo? Y acá les presento algo. Acá, por ejemplo, vemos una reciente noticia en el marco del Proexplo, si es que no me equivoco, de hace unos días, en donde el ingeniero Enrique Garay dice, o señala con toda precisión, dice, todos los proyectos mineros que se han descubierto hace 15 años, urge explorar. Quellaveco es un proyecto que tiene más de 2 décadas, si es que me quedo corto. Mina Justa también, Toromocho, ni qué decir. Bueno, Toquepala es en realidad una ampliación. Entonces, ¿cuál es el problema? Y es algo que en todos los foros en los cuales participo hago hincapié. Nos falta desarrollar y nos falta descubrir nuevos yacimientos. Las minas del futuro son los proyectos de exploración de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar un nuevo Quellaveco? ¿Cómo vamos a desarrollar un nuevo Mina Justa? Básicamente, incentivando la exploración. Y eso tiene que estar a la par de incentivos económicos, que vamos a ver que existen,
pero también de incentivos regulatorios que debieran ser un poco más incisivos. Entonces, siempre me gusta hacer referencia a la encuesta Fraser porque si bien no necesariamente refleja una realidad, sí refleja una percepción que tienen ciertos inversionistas o actores del sector respecto a nuestra jurisdicción. Entonces, acá les muestro 3 aspectos que a mí me parecen los más relevantes en cuanto a la evaluación o en cuanto a la encuesta Fraser realza. El primero es el potencial minero, ¿ya? Y lo he puesto al centro. El potencial minero, como pueden ver, tiene una puntuación muy alta. Incluso, si bien en el año 2018 tuvo una puntuación superior al del 2019, digamos que hay una percepción positiva acerca del potencial geológico. Y definitivamente, como lo hemos visto en las láminas anteriores, el potencial geológico del país es innegable. Ahora, pasamos a la percepción de políticas, que es las primeras barras. Se dan cuenta que hay definitivamente una diferencia. Si bien nuestro índice de potencial minero, potencial geológico es alto, cuando vamos a la percepción de políticas, disminuye significativamente. Y en cuanto al año anterior de evaluación, que fue el 2018, en el 2019, representó, en realidad, en el horizonte de los últimos 4 años, una evaluación muy disminuida. Y el último grupo de barras es el atractivo de la inversión, que en realidad es un mix entre el potencial minero y la percepción de políticas. Pero lo que quiero hacer hincapié es que hay una percepción de los actores involucrados en minería que quizás las políticas o la regulación peruana no es la mejor. Quizás haya muchas trabas, quizás haya inconsistencias. Y si vemos el ranking en América Latina, definitivamente ha habido un bajón en cuanto a la ubicación o en el ranking de nuestra jurisdicción. Otras jurisdicciones como Chile, definitivamente, México e incluso una provincia argentina tienen una mayor, a nivel de Latinoamérica, tienen una mejor posición en cuanto a percepciones de los actores mineros. Y recalco el tema de percepciones, porque quizás no necesariamente sea una realidad, podríamos estar mejor, pero hay una percepción de que hay algunas cosas que pudieran ser mejoradas. Ahora, como les digo, no nos quedemos en lo legal, porque lo legal es algo complementario. ¿Cuáles son los desafíos y las tendencias de la minería a nivel global? ¿Estamos ante un nuevo ciclo de inversión? Pareciera que sí. No hace mucho asesoramos a un cliente en lo que fue una emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Lima después de un largo tiempo, es justamente en la sección de riesgo, es decir, donde emiten las empresas junior. Entonces, sí hay un nuevo ciclo de inversión. Hay muchos inversionistas institucionales, inversionistas mineros e incluso inversionistas generalistas, que podríamos decirlo así, que están volteando su mirada hacia minería, porque básicamente por un nuevo ciclo en cuanto a los precios de los metales. Estamos en un contexto donde los precios de los metales cubren sobremanera los costos de producción y los costos de financiamiento aún son relativamente bajos. Estamos frente a máximos históricos. El oro estuvo más de $2,000 la onza, la plata, el cobre y el hierro. Esto se debe muchas veces a percepciones también económicas en cuanto a lo que, por ejemplo, en el caso del hierro, definitivamente lo que parecía un retraimiento de la demanda china a raíz del COVID, a mitad del año pasado en realidad terminó siendo mucho mayor de lo que se esperaba y eso también disparó, por ejemplo, el precio del hierro. Y hacia el próximo año, digamos, la estimación también en base a la potencial demanda china, el precio del hierro podría estar también hacia una tendencia hacia la alza. ¿Cuáles son los riesgos también? Una demanda china que podría debilitarse. Efectivamente, el contexto del COVID definitivamente es una incertidumbre. Muchos de los precios de los metales se mueven en cuanto, al menos de metales como cobre y hierro, se mueven en función a la demanda de un monstruo que es China. Y otro tipo de metales como el oro y la plata en realidad terminan siendo un refugio en épocas de crisis. Todo eso influye en los precios de los minerales. Y eso, como influye en el desarrollo de proyectos, al día de hoy
tenemos hay un hambre de los inversionistas por desarrollar proyectos de exploración, por ejemplo, de proyectos de oro. ¿Por qué? Básicamente porque hay una tendencia cíclica del precio. El precio está alto, quiero poner minas en producción, quiero descubrir nuevos yacimientos. Pero ¿cuál es el principal riesgo? Factores ambientales, sociales y regulatorios, que van a jugar un rol decisivo para el acceso al capital. Y acá sacó una encuesta reciente de una firma global de abogados que es White & Case, que en una encuesta del 2021, en tomadores de decisiones de empresas mineras, respecto a cuál sería el principal riesgo para la minería y los metales en 2021, el 45.4% estaba referido a issues vinculados a ambiental, social y gobernanza, es decir, regulación. Entonces, para el 45% de los tomadores de decisiones en minería, los temas ambientales, sociales y regulatorios tienen un peso muy importante. Y y esto está muy cercano a nosotros. Por ejemplo, no hace mucho, el CEO de Río Tinto tuvo que ser retirado de la empresa porque la empresa se vio envuelta en un escándalo vinculado a destrucción de patrimonio cultural, o incluso el input que se está poniendo mucho, por ejemplo, en el tema de financiamientos o de compliance vinculado a relaveras. Hace 5 años, en un financiamiento no iba a tener una pregunta de un banco o de un fondo de inversión vinculado a cómo están sus relaveras. Definitivamente, un fondo de inversión, un banco, no se atrevería a financiar una empresa que no tenga una estrategia y política de cumplimiento en cuanto, por ejemplo, un tema muy vital como son los depósitos de relaves, y que en el caso brasileño tuvo unos resultados muy, muy malos, ¿no? Hubo más de un incidente en donde se vio involucrado el colapso de relaveras. Y esto es, a raíz de la encuesta Fraser, lo que un CEO de una empresa de exploración señala. Dice que la regulación vinculada a los permisos de exploración son excesivas. Podría serlo, pero son impredecibles. Eso es lo peor, ¿no? O sea, uno podría, digamos que, manejar regulación excesiva, pero el riesgo de una regulación impredecible es poco controlable. Y eso a nivel país genera un riesgo que genera evidentemente la percepción que comentábamos. Y estas causas, lo excesivo y lo impredecible, están causando significativas demoras y cancelaciones de proyectos, vinculados a proyectos de exploración, que como comentábamos, debe ser más bien la actividad que dinamice el desarrollo de nuevas minas o nuevos yacimientos. Percepciones. Un caso de hace una semana menos. En diciembre, el 8 de diciembre, se emitieron unos decretos supremos. A ver, para los que no están muy involucrados, para el desarrollo de un proyecto minero, para la adquisición de una concesión minera en zona de frontera por parte de un extranjero, se necesita un decreto supremo que declare de necesidad pública esa inversión para efectos de que esa empresa extranjera adquiera la concesión minera. ¿Y por qué? Porque eso está en el artículo, si no me equivoco, 71 de la Constitución, ¿no? Los extranjeros no pueden tener propiedades, no pueden tener minas y yacimientos en zonas de frontera, a menos que se declare de necesidad pública la inversión en esa actividad. En diciembre se declaró de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera dentro de los 50 kilómetros de la zona de frontera norte, ¿no? Y digamos que en los considerandos de este decreto supremo, se señalaba que la realización de actividades mineras es una necesidad pública en tanto que constituye uno de los pilares de la economía nacional. Es decir, digamos, bajo el análisis de la autoridad, en este caso del Ministerio de Energía y Minas, y que esto es refrendado por el Consejo de Ministros, se consideraba que la inversión en esta zona de la frontera era de necesidad pública. Sin embargo, durante todo diciembre se suscitaron una serie de conflictos en la zona de Tambo Grande. Paréntesis, 2 aspectos en Tambo Grande. Hace muchos años en Tambo Grande se canceló un proyecto que estaba a cargo, si es que mal no recuerdo, de Manhattan Mineral, Manhattan Mining, una empresa
junior canadiense que terminó siendo expulsada porque se hizo un plebiscito de si estás a favor de la minería o no. Hicieron un referéndum, sí, no. Acá habían muchas manifestaciones de ya no vas a tener el ceviche porque no va a haber el limón, los limones vienen de Piura, acá van a hacer una mina que va a destruir toda la agricultura de Piura, sobre todo de Tambo Grande. ¿Qué sucedió? Se canceló el proyecto de la Manhattan, se canceló el proyecto Tambo Grande y evidentemente toda esta zona, debido a su mineralización, se convirtió en un foco para todo lo que es minería ilegal. Si uno conoce un poco de Piura y se va a la zona de las lomas, se va a dar cuenta que hay mucha minería informal, ilegal, minería, digamos, que no está acorde con regulaciones ambientales, de seguridad, lo que fuese. ¿Qué sucedió el 21 de enero? Hace poquito. Se derogaron los decretos supremos que efectivamente habían declarado de necesidad pública. ¿Y cuál fue el sustento? Yo rescato simplemente estos dos párrafos porque no encontré otros, no hay una exposición de motivos, no hay una valoración de por qué se perdió la necesidad pública en este proyecto, pero dice que la información complementaria y actualizada sobre la situación económica en Tambo Grande reevalúa la necesidad pública que sustentó la emisión de los decretos supremos. Realmente yo no le encuentro una motivación, yo no encuentro un fundamento para ello. ¿Cuál sería la diferencia entre que un peruano que no necesita este decreto supremo pida una concesión minera ahí versus una empresa que en este caso de capitales canadienses la solicite? No hay ningún sentido. Y esto es justamente lo que hablábamos. ¿Cómo o cuál es la percepción que el Estado está dando hacia los inversionistas? Y en este caso en particular ya tenemos un antecedente negativo que fue en el caso del Bear Creek, similar, no igual, similar, pero que también, y también va del lado de que, por ejemplo, para la emisión de este decreto supremo se demoró más de un año, para su derogación no fue ni un mes y días, es una derogatoria express. Lamentablemente, esto es lo que nos cuesta frente a los inversionistas el desarrollo de un proyecto minero. Regulación. Entonces, vayamos al punto. Permisos. No voy a entrar en detalle, pero digamos, para la maduración de un proyecto, una vez que ya identifiqué técnicamente la viabilidad técnica, la viabilidad ambiental, social de un proyecto de exploración para que pase a mina, estamos hablando de un tiempo estimado de 3 a 4 años para obtener permisos, no para construir, o sea, para empezar a construir entre 3 a 4 años. Para que el proyecto termine de construirse, X años. Estamos hablando de una gran cantidad de permisos. No hace mucho asesoramos a una empresa mayor para el desarrollo de un proyecto nuevo. Estamos hablando de entre 70 y 120 permisos en todos los niveles y demanda este tiempo, 3 a 4 años. ¿La regulación es un riesgo? No. Y yo me quedo siempre con unas palabras que en la universidad un querido y estimado amigo y profesor que es el doctor Manuel Puller Vidal decía, ok, la regulación en realidad no es un riesgo. En el caso de recursos naturales, cuando tú estableces el acceso a este recurso que en realidad es patrimonio del Estado y es administrado, es patrimonio de la nación y es administrado por el Estado, tú tienes la plena libertad para establecer las condiciones para acceder a este recurso. Es decir, el Estado es pleno para establecer cuáles son las condiciones de acceso, cuáles son los permisos, cuáles son las condiciones, cuáles son las obligaciones. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí, efectivamente. ¿Cuál es el problema? El problema, como habíamos visto a raíz de esta opinión de un CEO de una empresa de exploración, el problema es la sobreregulación, entiéndase, el exceso de normas que afecta el crecimiento económico, así como la productividad, y como habíamos comentado, lo impredecible que puede ser la aplicación de esa regulación. Si ustedes se reúnen con un inversionista minero, con un fondo de inversión, con una junior, una media, lo que fuese, la mayoría de empresas evalúan cuáles son las condiciones para acceder a una jurisdicción y si las reglas de juego son claras van a entrar, aun cuando sean exigentes. El problema no es la exigencia de la regulación, el problema es
cuán impredecible puede ser su aplicación en la práctica. Entonces, tenemos procedimientos, tenemos autorizaciones, permisos en los cuales se solicita una serie de requisitos que no están en ningún lado, que no están en una norma, que no están en un manual, que no están en ningún lado. Entonces, el aumento del volumen, el alcance de la regulación están aumentando costos de cumplimiento y riesgo de incumplimientos y retrasos mientras se interactúa con los reguladores. Y acá, una herramienta muy interesante es el análisis de calidad regulatoria o RIA o ACR, que en realidad es una herramienta muy, muy importante porque no solo basta dar normas, sino hacer una evaluación económica de lo que implica dar esa norma. Entonces, Doctor, dispone de 2 minutos más. Vale. Entonces, quiero ir a esto, la simplicidad, ¿no? O sea, muchas veces en el tema minero o en el tema administrativo en general, no me gusta mucho entrar al tema administrativo, me gusta más a lo económico, pero vayamos, hay un principio de legalidad que en la práctica no se está cumpliendo. Vemos que hay una serie de permisos. Es más, la regla termina siendo lo contrario a la norma. O sea, si la regla es que tú puedes hacer todo lo que no esté prohibido, en realidad ahora puedes hacer únicamente lo que está permitido. Entonces, lo que conversábamos, 74 clases de permisos, 28 y 36 meses para el inicio de un proyecto de construcción. Entonces, la finalidad es optimizar procedimientos, no disminuir y relajar exigencias, evitar duplicidades. Y solo para culminar, con un caso o con un tema que podría ser un tanto controversial y que quizás en otros temas también lo van a ver, ¿no? El tema de la consulta previa. Acá nadie, y como lo han visto cuando han estado viendo el tema de licencia social, acá nadie pretende que se elimine un proceso de consulta previa, pero sí quizás haya oportunidades para optimizarla, optimizar espacios o etapas en el desarrollo de un proyecto. Y lo que hemos visto, y ya tenemos experiencia, incluso antes de la consulta previa, es la participación ciudadana. Yo no estoy diciendo que la participación ciudadana sea igual a la consulta previa, pero ese espacio, ese momento que se toma para hacer un proceso de consulta de participación ciudadana, puede también ser aprovechado para que el Estado realice el proceso de consulta previa. El tema es optimizar. Acá nadie está diciendo que se relajen las exigencias, que se disminuyan. Evitar duplicidad de actuaciones administrativas. Y la última idea que quiero dejar es, y si es que alguien está más involucrado con la gestión pública, es lamentablemente nos hemos acostumbrado a pedir permiso para todo. Y no todo tiene que necesitar un permiso. Hay otras herramientas de gestión administrativa, gestión pública, como la fiscalización posterior. Acá sería perfecto si el órgano fiscalizador es totalmente severo si detecta que alguien mintió en una declaración jurada, que lo sancionen, que lo cierren, lo que fuese. Pero vayamos un poco más allá y también cambiemos la mentalidad en el sentido de que no todo tiene que pasar por un permiso del Estado, de la administración. Y nada, los dejo con eso, y si en caso tienen preguntas, encantado de poder compartir con ustedes algo de la experiencia que he podido tener en estos años. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Soto por su participación. Efectivamente, doctor, contamos con una pregunta. Doctor, ¿cuáles son las ventajas de la competitividad de la regulación minera en nuestro país? A ver, ¿cuáles son las ventajas? Y lo pongo en un caso en simple. La mayoría de empresas mineras, por lo general transnacionales, tienen comités de inversión. Todos los años, los comités de inversión evalúan, o sea, una empresa minera tiene 500 millones de dólares y evalúa en base a todas las jurisdicciones, les presentan a este comité de inversión proyectos. Ese comité de inversión, por lo general en Canadá, en Estados Unidos, o donde fuese, evalúa y dice, ok, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Tanzania y Australia me han presentado sus proyectos que quieren desarrollar el próximo año. Veamos, ¿qué tan atractivo sería al día de hoy poner mi dinero en Ecuador versus ponerlo en Perú o ponerlo en Australia? En Chile, el obtener un permiso de exploración me demora 2 meses y ya puedo ir perforando. En Perú quizás esto se pueda demorar 6 meses o 7 meses.
tengo un mayor riesgo. Entonces, ¿cuál es la ventaja simple? Atraer inversión. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por su participación en este Congreso Internacional. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias a todos. Bien, siguiendo con el programa, a continuación nos acompaña el doctor Tony Bustamante Torres, que ya se encuentra con nosotros en la plataforma Zoom. El doctor Bustamante